Y las compañías en general la implantología ha ido modificando la forma de esos diseños, pasando, por ejemplo, desde cuellos o zonas cervicales parcialmente pulidas, a zonas cervicales totalmente pulidas, a zonas cervicales medianamente pulidas y a partes apicales con mayor porcentaje de estabilidad inicial, o sea, más autorroscantes, o zonas apicales más redondeadas, buscando que, insisto, mejorar nuestros protocolos y mejorar también la predictibilidad de nuestros casos a largo plazo. ¿Okay? Las decisiones o los cambios que hay en esos diseños para nuestras fijaciones tienen una influencia directa, inmediata, en la forma en la que nosotros tendremos que desarrollar nuestros protocolos. ¿Okay? Es por eso que los avances o en el conocimiento que se dan en la implantología tendrían que tener una influencia en esos diseños y es lo que vamos viendo o deberíamos de ver en las casas comerciales con las que trabajamos, que son esos cambios, ese dinamismo en estos diseños, adecuándose a las realidades, por ejemplo, lo que fue hace algunos años el cambio de plataforma. Y así vemos diseños en los que teníamos implantes con cuellos parcialmente pulidos, los que podríamos dejar los implantes ligeramente supragingivales si quisiéramos, en comparación con otros diseños que tenían un tratamiento de superficie completo, ¿okay? En el 100% del implante, y ahí nuestro dispositivo, nuestro anclaje tendría que quedar totalmente crestal o subcrestal. ¿Okay? Estos pequeños cambios o estas pequeñas modificaciones que parecieran menores, realmente tienen una influencia directa en lo que va a suceder, por ejemplo, en el mediano plazo. ¿Okay? Sabemos, después de varias décadas, que las superficies moderadamente rugosas aceleran nuestro proceso de oseointegración, son superficies que tienen mayores cualidades osteoconductoras, ¿okay? Caen ya no entre los valores del 0 al 1, sino caen entre los valores del 1 al 2. ¿Okay? Las de micrómetros de superficie de área. ¿Okay? Estas superficies moderadamente rugosas dieron un cambio dramático hace unos 20 años, alrededor del 2000, cuando Nobel Biocare sacó la superficie Taillonite, una superficie moderadamente rugosa. Las tasas de éxito o de fracaso a nivel maxilar, los fracasos de nuestros implantes disminuyeron hasta en un 80% y en un 50% en mandíbula. De la mano con la llegada de esas superficies empezaban a dar nuevos protocolos, por ejemplo, como la carga inmediata, porque ahora teníamos un implante que tenía niveles de oseointegración más rápidos, por lo tanto su curva de estabilidad secundaria subía dramáticamente más rápido, haciendo que el implante siempre permaneciera en un estado de estabilidad alto, ¿okay? Sin tener los riesgos de esos micromovimientos que provocaban la fibrointegración o el fracaso de nuestra oseointegración. Y por 20 años se ha hablado muchísimo de la importancia de la rugosidad de nuestras superficies. ¿Okay? Los cambios que se han dado, la investigación que se ha promovido está dada principalmente, o había estado dada principalmente, buscando mejorar esta rugosidad. Pasamos hace 30 o 35 años por superficies, por ejemplo, altamente rugosas, ¿no? Aquellos implantes con plasma spray de titanio, hidroxiapatita, superficies altamente rugosas, arriba de los 2 micrómetros de área de superficie. Y esto lo que provocaba era que no habían mejores niveles de oseointegración y además habían zonas, sobre todo a nivel cervical, que eran altamente propensas a la perimplantitis, producto de la acumulación bacteriana resultante
por la propia rugosidad y la falta de una integración adecuada con nuestros tejidos blandos, de nuevo producto de la misma rugosidad excesiva. Hoy sabemos, ¿no? El BioCare ha desarrollado varios estudios, ¿okay?, con la finalidad de entender que no es solamente la rugosidad, sino también la porosidad y la química de la superficie las que tienen una influencia directa en la calidad que tendrá nuestra osseointegración. La osseointegración no es un ente únicamente negro o blanco, sino que tendrá diferentes variables o tendrá diferentes características, tanto cualitativas como cuantitativas. Podemos tener mayores niveles de osseointegración, lo que me va a dar una mayor estabilidad en el largo plazo, ¿okay? Podemos tener una osseointegración más veloz, lo que me da mayores niveles de éxito en procedimientos o en protocolos como los implantes inmediatos o la carga inmediata. ¿Sí? Y es así que, resultado, el TiUnite, por ejemplo, 20 años de haberse lanzado, 21 años un poco más de haberse lanzado al mercado, es una superficie moderadamente rugosa, insisto, tiene los mayores niveles, o sea, las superficies moderadamente rugosas tienen los niveles de desintegración más altos. En el caso de TiUnite, estamos hablando de un área de superficie que va del 1.1 al 1.3 micrones. Es porosa en los 3/3 del implante, es porosa en los 3/3 del implante, ¿okay? Y tiene un cuerpo que tiene las mismas características, es decir, el cuerpo, el tercio cervical y el tercio apical tienen las mismas características. Y esto va un poco en línea con lo que han desarrollado la gran mayoría de las casas comerciales, ¿okay? Es un tratamiento de superficie y se aplica en el 100% del implante. Sin embargo, sabemos hoy en día que lo que buscamos en cada uno de los tercios de nuestro implante no es igual. Por ejemplo, para mí la parte más apical del implante, pues para mí significa estabilidad inicial, significa altos niveles de osseointegración, y en comparativa la parte cervical del implante, el cuello, la plataforma, para mí lo más importante de esa zona es qué relación tendrá esto con los tejidos circundantes. Es decir, es una zona donde yo quiero tener mucho hueso, por supuesto, grosor. Es una zona donde quiero tener un implante higiénico, ¿okay? Poca acumulación bacteriana. En esos casos en que, aunque el cambio de plataforma ha venido a modificar la manera en la que hacemos nuestras cosas o lo que esperamos del tercio cervical del implante en referencia a pérdida o no de hueso con el paso del tiempo, sabemos que sí se logra una mayor estabilidad de este tejido óseo con este cambio de plataforma, pero no se va a dar en el 100% de los casos, ni en el 100% de los casos a largo plazo. Y sabemos que los implantes, por diversas circunstancias, pudieran perder a lo mejor ese medio milímetro, ese milímetro. Y es por eso que a mí, por ejemplo, ese medio cuello pulido me gustaba. Sentía que en mis manos era un seguro de largo plazo para mis pacientes. ¿Okay? TiUnite es una superficie, es la superficie más estudiada realmente, grandes resultados. ¿Okay? Pero podrían pasar cosas como esta, como lo que vemos en pantalla. Con el paso de los años, aunque el día 1 los tejidos estaban totalmente estabilizados, pueden pasar años y ahora vemos que se puede perder a lo mejor 1 milímetro de hueso verticalmente, y esto pudiera no significar nada, o pudiera en combinación con algunas circunstancias, como por ejemplo el fenotipo gingival, la higiene del paciente, el diseño protésico, tener repercusiones crónicas que a lo mejor no serán catastróficas en un caso como este, pero sin duda, si pudiéramos elegir, yo preferiría que esa zona en estas circunstancias tuviera unas características más favorables y que ahora ya no sean características que tengan un beneficio
en contacto con huesos, sino que ahora tengan un beneficio en contacto con tejidos blandos, por decir algo. Entonces, ¿cuál es el balance? Teníamos antes nuestros implantes con el cuello parcialmente pulido. Y les comenté hace un momento, eso me gustaba porque era un seguro de largo plazo. Pero se tomaban sin duda sacrificios, eso involucraba un sacrificio. Y el sacrificio es que en esa zona, ese titanio maquinado, ese titanio pulido, ya no va a tener los mismos niveles de osseointegración en comparación con una superficie moderadamente rugosa. De tal forma que era o A o B. ¿Sí? Uno iba all-in buscando esa osseointegración, digamos, de altas características cualitativas y cuantitativas, y asumía que había un riesgo si se perdía hueso porque la integración con el tejido blando iba a ser desfavorable. Entonces, ¿cuál es el balance entre higiene, entre limpieza de la superficie, entre integración con tejidos duros y blandos y, por supuesto, velocidad en la osseointegración? ¿Sí? La visión de Nobel Biocare es una personalización de su superficie Tallonite. Se llama TAI-ULTRA y es realmente una individualización en cada uno de los tercios del implante. ¿Okay? Ahora ya no tengo una superficie que va a tener el mismo comportamiento en las tres áreas, sino que voy a tener una superficie con ciertas características en la parte apical, ¿okay? Y ciertas características en la parte coronal. Por ejemplo, en este caso, el cuello del implante es mínimamente rugoso, o sea, caería de lo que dentro de los parámetros del titanio maquinado. Sin embargo, tiene un tratamiento de superficie, es decir, tiene una anodización en la totalidad del implante, pero el resultado de esa anodización es una superficie mínimamente rugosa a nivel cervical. Yo creo lo más importante no es porosa y es nanoestructurada. Y en el cuerpo del implante va a ser gradualmente más rugoso conforme se acerca a la parte más apical, pero manteniéndose dentro de los parámetros de las superficies moderadamente rugosas. ¿Okay? Tendrá ahora en la parte del cuerpo y en la parte apical, tendrá una porosidad que también irá aumentando conforme nos acercamos a la parte más apical. De tal manera que tenemos un implante con altos niveles de osseointegración en las tres porciones del implante, pero que tendrá características enfocadas a la integración con los tejidos blandos en caso de necesitarse a nivel cervical. Como les comentaba, las tres zonas muestran un alto nivel de osseointegración, no importando que la parte más cervical del implante tenga menores valores de rugosidad o caiga dentro de lo que se conoce como, digamos, una superficie pulida. ¿Okay? ¿Cómo se logra esto? Dándole ciertas características a través de la anodización. ¿Okay? La anodización, este proceso electroquímico, va a permitir transferirle diferentes características a cada una de las porciones del implante. ¿Sí? Desde el punto de vista químico, se pueden todos los tratamientos de superficie, tendrán como resultado, digamos, restos de iones químicos en la superficie de este implante. Si yo un implante lo remojo en un ácido, quedarán iones del ácido sobre la superficie de este implante. ¿Okay? La diferencia con la anodización es que como parte del proceso se puede escoger cuáles son estos iones que queremos que queden en la superficie del implante. Podemos elegir dentro del proceso, podemos, pero Nobel Biocare o cualquier compañía que utilice este proceso, pudiera elegir las características de esta superficie, pudiera elegir qué grosor le va a dar a la capa de óxido, cuáles serán las características de rugosidad y de porosidad, lo que ha hecho Nobel Biocare con TAI-ULTRA, modificar estas características, cuál será la química de esta superficie. ¿Okay? Yo quiero dejar iones de fosfato o quiero dejar iones de algo, ¿tendrán una influencia? ¿Okay? La respuesta de Nobel Biocare es que sí. ¿Okay? Tenemos ahora lo que se conoce como superficies bioactivas. ¿Okay?
principalmente a través de dos iones, los iones de fosfato, que tendrán características bioactivas acelerando la osseointegración, ¿okay? Y esto que comento no es menor, ¿okay? Una osseointegración acelerada tendrá una influencia directa en protocolos, vamos a llamar de avanzada, como serían la colocación inmediata y la carga inmediata. ¿Okay? ¿Y cuál es la realidad de nuestra práctica diaria? Que estos son los protocolos que, si no están dictando la forma en la que hacemos las cosas todavía, sin duda lo harán en algún punto de nuestras prácticas profesionales. La colocación inmediata y la carga inmediata, es decir, estos casos que son los que recibimos en el día a día, o que deberíamos estar recibiendo, se van a ver directamente beneficiados por una osseointegración que se dé de forma más rápida. ¿Por qué? Porque tenemos un implante que va a estar sometido, en el caso de la carga inmediata, a fuerzas de masticación en el paciente en un punto más pronto en el que la carga o la estabilidad inicial se va a ir perdiendo a lo largo después de 3, 4, 5 semanas. Esa estabilidad inicial empieza a sufrir considerablemente, y si la estabilidad secundaria es estabilidad biológica, que se da a través de la osseointegración, no presenta niveles suficientemente altos, el implante, nuestro sistema completo implante prótesis, tendrá micromovimientos que pudieran llevar a una fibrointegración. Es de ahí la importancia de esta osseointegración. No queremos que únicamente que se dé la osseointegración, queremos que se dé de forma rápida y con altos valores en las 3 zonas del implante. ¿Okay? Por otro lado, además de tener estos iones en esta superficie TAI Ultra, además de contar con estos iones de fosfato en la superficie, el implante se ve envuelto en una capa de iones de magnesio, ¿okay?, que van a funcionar como un empaque en seco, como una capa protectora en seco para nuestro implante. ¿Okay? Es un implante que estará separado del medio ambiente, no tendrá interacción con nuestro medio ambiente, dejando la superficie del implante totalmente pristina, ¿sí?, químicamente limpia. ¿Sí? ¿Qué va a ser como resultado de esto? Una superficie altamente hidrofílica. ¿Sí? ¿En qué se traduce esto? De nuevo, en una osseointegración acelerada. Y esos principios de activación química en el implante, estos principios de modificación de las superficies a través de la anodización, no aplican únicamente para nuestros tejidos duros, también se van a dar en los aditamentos que tendrán una relación con nuestros tejidos blandos. Nobel Biocare presenta, además de TAI Ultra en la superficie de sus implantes, está presentando ahora la modificación de superficie llamada Shield. Y el Shield es una anodización del aditamento protésico, dándole lo que para mí son 2 características muy importantes. La primera es una superficie que, si bien estará anodizada, es altamente pulida, ¿okay?, con valores de área de superficie que irán de 0 a 0.2 micrómetros. Lo pulido va del 0 al 1. Aquí estamos en el 0 al 0.2, o sea, es una superficie altamente pulida, por supuesto no porosa, ¿okay?, y nanoestructurada, que, si bien esos aditamentos estarán en contacto con nuestros tejidos blandos, pues sabemos que un color, un hue dorado, pues va a ser más favorable que un hue plateado en ciertos biotipos gingivales muy delgados, por ejemplo, en situaciones atróficas, donde nuestra encía queratinizada ha sido mermada de forma importante. ¿Y cómo nos beneficiamos de esto? Bueno, las células epiteliales, ¿okay?, su tejido blando, mostró en ese estudio, por ejemplo, del 2019, ¿okay?, un crecimiento significativamente mayor en los aditamentos con superficie Shield, con esa modificación de superficie, en comparación
con aditamentos maquinados convencionales. ¿Okay? Tenemos dos resultados muy prometedores. Uno de ellos es una encía queratinizada de 2.37 milímetros de grosor, en promedio, versus en casos de cicatrización alrededor de aditamentos Shield, versus una encía queratinizada de 1.79 milímetros en el grupo control para los aditamentos maquinados convencionales. Y esto pudiera parecer menor, pero es un 25% más de grosor de encía queratinizada. Sabemos que la encía queratinizada juega un papel relevante en la protección y el sellado bacteriano que va a tener nuestro complejo implante aditamento protésico Corona. Entonces, mayor encía queratinizada son sin dudas menos complicaciones. ¿Sí? Y el otro dato que se me hace igual o más importante es 4 veces menos acumulación bacteriana sobre esta superficie anodizada altamente pulida. Un mayor grosor de nuestro tejido producto de esta activación química del aditamento y 4 veces más higiénica la superficie. Si combinamos eso, si combinamos este sellado, esta superficie higiénica, además con un implante cuya zona cervical no solo tendrá altos niveles de oseointegración, sino tendrá, en el caso de perder, o en el caso de que no haya podido, ¿por qué no decirlo?, llevar el implante a la posición ideal por una discrepancia en los niveles óseos o algo parecido, pues tendrá una relación mucho más favorable con el tejido blando, ya que la superficie es altamente pulida y no porosa, es una superficie muy higiénica. ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo, o cuál es una de las estrategias que se le dan a los implantes cuando hay procesos de periimplantitis? Pues pulir la superficie. Bueno, ahora tenemos un implante que es pulido de forma natural, ¿okay?, a través de la anodización, y que además tiene altos valores de oseointegración producto de esta activación química. Tengo un poco de los dos mundos, o lo mejor de los dos mundos. Para mí eso ya suena como un elemento importante en la prevención de nuestro, y por qué no decirlo también, tratamiento de esta periimplantitis. Pero la estabilidad secundaria, que es lo que hemos venido hablando, la estabilidad de largo plazo, la estabilidad biológica, esta que se va a dar por la interacción de nuestro implante y nuestro huésped, ¿sí?, y será influenciada por cosas que sí vale la pena comentar. Insisto, los implantes es algo que podemos controlar, pero no podemos controlar si nuestro paciente fuma, no podemos controlar si nuestro paciente es diabético, no podemos controlar si el paciente tuvo los cuidados o no. Entonces, siempre comento a nivel académico, por ejemplo, con mis residentes del diplomado, que espero que alguno me esté escuchando, que mientras más, insisto, lo dije al principio, mientras más variables podamos tener a nuestro favor, menos posibilidades de complicaciones. A una pata, a una mesa le podemos quitar 1 o 2 patas, pero no le podemos quitar 3 o 4 porque se nos cae. Entonces, controlemos lo que podamos controlar para que lo que no podamos controlar, pues, digamos, no nos juegue en contra. Pero insisto, esa estabilidad secundaria nunca se dará si la estabilidad inicial no es la correcta. Y ahí es donde entra, entonces, el juego del macrodiseño. ¿Okay? Hemos estado hablando de la microtopografía, la superficie del implante, de características favorables para nuestra integración, pero me gustaría hablar ahora también de las características macro, ¿okay?, de las variables que debería de tener nuestro implante, o la forma que debería de tener nuestro implante, para permitirnos lograr una estabilidad inicial que a su vez permita que se dé la estabilidad secundaria. ¿Sí? Entonces, pues eso ha ido cambiando también con el paso de los años. Este estudio, por ejemplo, el 2017, analiza si el diseño del implante tiene se ve afectado, por ejemplo, o tiene una influencia en la estabilidad inicial en zonas de extracción, en implantes inmediatos. ¿Okay?
Y el resultado es que el diseño del implante juega un papel relevante para alcanzar la estabilidad inicial, sobre todo en challenging situations. Y ese término me encanta. Challenging situations. ¿Qué es challenging situation? Todos los casos que vemos son challenging situations, o la gran mayoría de ellos. ¿Okay? Algunos por falta de densidad ósea, otros porque serán carga inmediata, otros porque la densidad es correcta, pero será una colocación inmediata con carga inmediata, y el hueso nativo al que voy a estar anclado es bajo, 3, 4, 5 milímetros máximo. Entonces, la gran mayoría de nuestros casos, los casos que recibimos hoy en día, son casos de reto, ¿okay? O pudieran convertirse durante el procedimiento intraoperatorio en una situación de riesgo. Si yo tengo en mis manos el hardware y tengo en mis manos esas herramientas que me faciliten la vida y me mejoren mis niveles de predictibilidad, por supuesto que quiero detener o tenerlos a mi lado. Para mí la práctica profesional, mi práctica profesional se ha resumido a 3 implantes. ¿Okay? El primero de ellos es del lado izquierdo de la pantalla. Tenemos el Replace Conical Connection PMC. Es un implante, vamos a decir, tradicional cónico, con un paso de rosca uniforme, con un ápice romo, por lo tanto tiene menores niveles de auto roscaje, ¿okay? O digamos, de estabilidad, si lo tuviera que comparar con los diseños que vamos a ver a continuación. Yo elijo este diseño que tiene medio cuello pulido, únicamente lo utilizo para el sector posterior. Hoy por hoy, o en mi día a día, está, no voy a decir relegado, pero está más confinado a situaciones de trabajo en relación con el seno maxilar, que es un implante que me gusta para hacer colocación en zonas de seno maxilar y manipulación del seno maxilar per se, o sea, elevaciones de seno y colocación de implantes, por ejemplo, porque su ápice romo se me hace que tiene pues una mejor relación con la membrana sinusal. Y después tenemos a su derecha el Parallel CC. ¿Okay? Este Parallel CC es la evolución del Nobel Speedy, un implante diseñado para carga inmediata, específicamente para el protocolo LON-4. Hoy por hoy se le coloca la conexión cónica interna de Nobel Biocare y se utiliza pues, en la práctica profesional para todos los casos, vamos a decir, unitarios, posteriores, y también para casos de All-on-4, carga inmediata o retos en zonas mandibulares. ¿Okay? Y por último tenemos el Nobel Active, un implante que tiene, para mí es, digo a veces de broma, el San Judas, el implante de las causas perdidas, es decir, lo que parece que va a ser imposible, lo hago con Nobel Active. Es un implante con altísimos niveles de estabilidad inicial, ¿ok? Un implante totalmente autorroscante. Ambos, esos últimos dos, son implantes de subfresado. Y eso tiene una explicación muy simple, o sea, un beneficio muy directo. Retiro menos hueso de mi lecho óseo, por un lado, y además de conservar o de preservar tejido óseo, al mismo tiempo hago una densificación o una compactación lateral con la inserción del propio implante, garantizándome de cierta forma esta estabilidad inicial. Por supuesto, si tuviera que comparar ambos, el Parallel CC y el Nobel Active, debo decir que Nobel Active tendrá mayores niveles de compresión ósea debido a una pared plana que presenta a lo largo de todo su cuerpo, pero el Parallel CC, a través de un ápice muy autorroscante y un subfresado, tendrá también altísimos niveles de estabilidad inicial. No importa si es un Parallel CC TAI Ultra, como estamos viendo en este caso, un Nobel Active TAI Ultra o el propio Replace Conical Connection, los tres, o ambos, como vemos en esta imagen, compartirán la misma plataforma protésica. Esto es una gran ventaja en la logística de trabajo del día a día. Tengo diferentes diseños de implantes dentro
de la misma plataforma protésica y por lo tanto puedo no solamente cambiar de un paciente a otro, sino dentro del mismo paciente, como veremos en algunos casos, colocar fijaciones distintas. Vemos un primer caso de un órgano dental 1.1 con un diagnóstico desde el punto de vista protésico de ya falta completa de efecto férula y después de analizar las diferentes opciones y en repetidas ocasiones pérdida de esta rehabilitación fija sobre dientes, sobre órganos dentales, se decide ya cambiar la propuesta de tratamiento y ir hacia una prótesis implante soportada. Entonces me gusta muchísimo, la verdad es que no dejo de enfatizar la importancia de la planificación digital en esos casos. Y me encontré, un buen amigo, Arturo San Vicente, me hizo llegar un artículo hace pocas semanas que me pareció maravilloso. Y básicamente es un artículo de Joseph Kahn, quiero mostrarles. Un poco más adelante, otro va a salir. Y el artículo básicamente analiza en qué porcentaje podemos nosotros lograr una emergencia palatina de nuestro implante, una emergencia protésica palatina para hacer una corona atornillada. ¿En qué porcentaje se puede lograr esto? ¿No? Pues nosotros buscamos, o siempre hay esta amable pelea o lucha, pugna entre el equipo protésico y el equipo quirúrgico para ver si se va a lograr esta emergencia palatina o no. Y el equipo quirúrgico pues quiere ir siempre dentro del hueso y el equipo protésico pues obviamente busca su emergencia palatina. Es cierto, hoy tenemos varias opciones para hacer angulación en los tornillos o lograr esta emergencia, aunque no sea la correcta, a través de la prótesis. Pero no es así, por ejemplo, para la carga inmediata. No hay esos tornillos angulados para el tema de la carga inmediata. Entonces, la realidad es que siempre buscamos esta emergencia palatina. ¿En qué porcentaje se puede lograr? Ahora vamos a ver la respuesta. Aquí estamos viendo primero la planificación. Vemos algunos detalles, por ejemplo, como el agujero nasopalatino. A veces es muy pronunciado, como vemos en pantalla. Y es cierto, es una estructura que es muy manejable, la verdad es que se puede injertar sin mayor problema, pero tiene que ser eso de forma, vamos a decir, a propósito. No puedo únicamente caer dentro del agujero nasopalatino, porque si bien a lo mejor no van a haber accidentes neurológicos permanentes en esa zona, pues sí va a ser una parte del implante que ya no estará con la estabilidad ni inicial ni secundaria correcta. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí en la planificación cómo el implante es angulado ligeramente distalmente. Difícilmente puedo yo tomar esa decisión tan fina durante el proceso intraoperatorio únicamente con radiografías preapicales o panorámicas. Es algo que hay que ver previamente y no es lo mismo, siempre comento, hacer un diagnóstico, no es lo mismo ver la estructura que hacer una planificación, que colocar el implante, colocar el aditamento y ver qué relación tendrá este implante y este aditamento con la rehabilitación final. ¿Sí? Elegimos obviamente las alturas, tamaños, posiciones, etc. Y a partir de este momento es decisión de cada quien el protocolo a seguir. Algunos irán por una vía convencional, freehand, y otros decidirán utilizar algún tipo de guía quirúrgica. ¿Okay? Es el artículo que les comentaba. ¿Okay? Y el resultado del artículo es que únicamente el 14% de los casos, de los 1.200 casos que se analizaron a través de una planificación digital, pudieron tener la emergencia palatina respetando el resto de las variables. ¿Cuáles son el resto de las variables? Pues tener el espacio adecuado para hacer el injerto del gap, tener el espacio, digamos, el grosor a nivel apical de nuestra pared vestibular, o sea, no fenestrar la pared vestibular, no dejar demasiado delgado el borde incisal para que no se fracture el material que se vaya a utilizar para la rehabilitación, que pues debe ser con menos de 1.5 milímetros, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, además, únicamente se dio, esto se dio, además, de forma digital. ¿Okay? Menciona el artículo las posibilidades de lograr esto
una vez colocado el implante, haciendo esto freehand, seguramente serán mucho menores. Es decir, a lo mejor sí logra emerger en muchos de mis casos de forma palatina, pero es altamente probable que yo esté sacrificando alguna otra variable. Después de leer el artículo y de ver que digitalmente esto sí era viable, es que decido, por supuesto, utilizar una guía quirúrgica para mejorar, o podría incluso utilizar la palabra garantizar la posición adecuada de este implante. Hoy me encuentro en el 100% de mis casos haciendo una planificación digital, no importa si es uno o son muchos implantes, siempre hago una planificación digital, pero en algunos casos es que decido hacer cirugía digital guiada. La gran mayoría de las ocasiones es para casos unitarios del sector anterior, donde la posición va altamente relacionada con el éxito futuro del caso. ¿Sí? Uno pensaría que para casos grandes, por ejemplo, como el Longford, yo estaría utilizando más esas guías y la realidad es que no. Vemos entonces aquí la extracción del órgano dental, lo que les comentaba, el efecto férula. Y se decide utilizar, insisto, una guía quirúrgica restrictiva. Hoy por hoy tenemos grandes ventajas pudiéndonos imprimir. Utilizo el software DTX, la verdad es que me encanta. Y puedo ya exportarme el STL e imprimirme la guía en la oficina. Entonces el resultado en términos de logística es infinitamente más sencillo comparado con lo que era hace algunos años. Digo, la llegada de los escáneres intraorales, las impresoras 3D, vinieron a modificar rotundamente o drásticamente la simplicidad o la facilidad para hacer este tipo de protocolos. Tenemos el fresado en una posición ideal, palatinizada, ¿okay? Y tenemos este implante Parallel CC 3.75 de diámetro por 15 con una superficie talla ultra. Entonces tenemos una buena estabilidad inicial, una macroestructura que me va a permitir un subfresado y una macroestructura que me va a permitir un auto roscado del implante. Y a su vez tenemos una microestructura con el talla ultra, con altos niveles de osteointegración, una osteointegración rápida por esta activación química del implante y una estabilidad de los tejidos blandos de largo plazo muy favorable por esta modificación en la zona cervical. Tenemos implante ya colocado. Les comentaba esta ligera angulación distal que podría parecer un error de colocación y no. Es algo totalmente a propósito. Difícilmente nosotros hagamos eso o pensemos en hacer una estrategia de este tipo si no lo estamos viendo en una planificación previa. Y finalmente, pues nuestro implante o nuestra corona atornillada con nuestras características que ya todos conocemos, nuestros perfiles críticos y subcríticos favorables con nuestros tejidos blandos, en este caso principalmente. ¿Okay? Espacio para nuestro gap. Otro dato que me pareció relevante en el artículo, siempre hablamos de 2 a 3 milímetros de hueso nativo apical para el anclaje del implante. ¿Okay? Se menciona, Joseph K. menciona que al menos 35% del implante debe estar en hueso nativo para tener buenos niveles de estabilidad o una estabilidad inicial que perdure por varias semanas en espera de esta estabilidad secundaria. Implante colocado y nuestra rehabilitación provisional. Vemos otro caso, un caso de arcada completa, maxilar inferior. En este caso tenía una particularidad. Pueden ver que el sector 1 y el sector 4 tienen caries muy marcadas, ¿okay? Caries penetrantes, radiculares. Y me llamó la atención, indagando un poco más, el paciente tenía un reflujo nocturno y dormía siempre de un lado, y es por eso que tuvo esta
esta pérdida solamente en uno de los dos sectores, ¿no? En estas caries tan avanzadas. No sabemos la historia de lo que pasó en el cuadrante 2 y 3, que obviamente también hay pérdida de múltiples órganos dentarios. Después de hacer ya el análisis, realmente nos quedamos con 2 caninos, y con 2 caninos pues no hacíamos demasiado. Analizamos las opciones, por supuesto, de regeneración con el paciente, bueno, pero al final se decidió ir por un tratamiento de All-on-4, una prótesis híbrida inferior. Y la verdad es que mis casos de All-on-4 o de prótesis híbrida de arcada completa en maxilar inferior los estoy haciendo ya en un 95% con este implante Parallel CC. La verdad es que me gusta mucho, tiene grandes niveles de estabilidad inicial, sin llegar a ser sin llegar a comprimir tanto lateralmente en comparación con el Active, lo que para el maxilar inferior, para la zona basal mandibular, a mi gusto es un beneficio. Me encontraba en muchos casos con Active, por ejemplo. Digo, es una ventaja, pero en la logística del día a día a veces no lo es tanto. Teniendo que fresar mucho para lograr llevar un implante a un hueso que era sumamente denso. Entonces, este Parallel CC va medio escalón abajo, logrando grandes niveles de estabilidad en huesos que ya per se son sumamente, típicamente son altamente densos. ¿Okay? Entonces, es un implante que me gusta muchísimo para esto. Lo estoy utilizando, insisto, casi siempre. Aquí vemos la planificación. Oye, Ricardo, ¿y por qué no le pones implantes en el sector posterior? La verdad es que no le pongo implantes en el sector posterior porque la carga inmediata, en muchos de los casos, este no fue la excepción, es un elemento decisivo para el paciente, y la longitud del implante juega un papel importante en lograr esta estabilidad inicial. Entonces, yo sí puedo colocar implantes en el sector posterior, pero no puedo colocar implantes de 15 milímetros, y mucho menos después de hacer la reducción ósea que necesitará caso de este tipo. Tenemos entonces nuestro maxilar inferior, ya nuestro colgajo. No me gusta hacer abordajes demasiado agresivos. La verdad es que ya se hizo una planificación tan amplia del caso que podemos, o a mi gusto, podemos ser un poco más conservadores. Y si bien no es una cirugía guiada, porque no lo es, no hay guías quirúrgicas, me gusta pensar que sí tiene cierto nivel de cirugía guiada si ya se hizo tanto y ya se analizó tanto en un software de planificación el caso, que ya el punto de entrada está totalmente definido. Yo ya sé que voy a entrar a lo mejor en la porción mesial del segundo premolar y ahí me voy a anular 45 grados, bla, bla, bla. Eso realmente sí es guiar el implante, aunque no esté utilizando una guía quirúrgica restrictiva. Teníamos suficiente altura, pero había falta de grosor óseo. Los implantes eligieron los 4 de 3.75 por 15, y ahí el Parallel tiene una ventaja igual a favor para ese tipo de situaciones, porque no es 3.5, es 3.75, y si bien no es una diferencia abismal, pues ese más o menos 10%, pues sí se agradece. Estamos utilizando estos multi-unit Plus Shield, son multi-units con un diseño nuevo. Vamos a ver ahora lo que representa esto en la macroestructura del multi-unit. Tiene unas hendiduras en la parte del cuello del aditamento, permitiendo que el cilindro temporal tenga un sistema tipo snap-on. Y por otro lado, tiene la microestructura con el tratamiento Shield y esa activación química que dará como resultado un aditamento más higiénico y a su vez más higiénico y con mayores, un 25% más de encía queratinizada según las últimas publicaciones de Nobel Biocare. Esto para casos, por ejemplo, con maxilar inferior, donde hay mandíbulas atróficas con poca encía queratinizada, pues tener un 25% más y además una superficie más higiénica, sí es esa diferencia en el largo plazo desde mi punto de vista.
Tenemos aquí los multi-units ya colocados. Insisto, es un aditamento altamente pulido, podríamos decirle maquinado, pero sí tiene un tratamiento de superficie. El resultado, insisto, es pulido, nanoestructura, el color, y activación química para la integración biológica con esos tejidos blandos o esta llamada o término acuñado mucointegración. Nuestros healings, nuestros pilares de cicatrización metálicos, antes eran plásticos, la verdad es que sí se agradece que sean metálicos, se agradece bastante, debo decir. Procedimiento de carga inmediata, que ya conocemos, la modificación de la prótesis provisional. La verdad es que estas prótesis provisionales, cuando hay presencia de órganos dentales existentes, o sea, hay pacientes que tienen múltiples órganos dentales, como en este caso, no se pueden probar y se asumen ciertas secuelas transicionales de tipo estético, ¿no? Okay. Tenemos entonces nuestra prótesis provisional, cilindros temporales. Hacemos la famosa carga inmediata a través del método de conversión. El paciente se puede ir ya pues listo para tener una etapa transicional mucho más favorable. ¿Sí? Mucho más favorable. Tenemos entonces un implante con buena estabilidad inicial, altos niveles de estabilidad primaria, que me va a permitir que mecánicamente nuestro implante esté fuerte hasta que esta estabilidad secundaria, que también se da de forma más rápida, el producto de esta superficie talla ultra, alcance altos niveles de estabilidad, permitiendo que esa estabilidad secundaria pueda ser desechada, pero nuestro implante siempre se mantenga, o nuestra prótesis y nuestro implante siempre se mantenga muy firme, ¿okay? Evitando esos micromovimientos. Vemos que arriba de 100 o 150 micrones de micromovimiento va a haber una osseointegración. Tenemos un segundo caso, ya estamos en la recta final. Tenemos este segundo caso, también un maxilar inferior y un maxilar superior, pero la parte que vamos a ver es la parte inferior. ¿Okay? Lo mismo, pues, bueno, desgastes. Se ve claro que ya estamos en una dentición terminal. Por supuesto, los niveles óseos son más favorables en la zona anterior y desfavorables, hay una atrofia en el sector posterior. Siempre hay pues el comentario o la inquietud de si vamos o no a hacer una osteotomía, ¿no? Una reducción ósea. Y la respuesta es simple, será una decisión del doctor y el paciente, pero yo siempre lanzo la incógnita, ¿no? ¿Qué será más sencillo si reducir 3 o 4 milímetros del sector anterior o crecer 4 o 5 o 3 o 4 milímetros a través de la regeneración en el sector posterior? Las habilidades, las decisiones y los objetivos de cada caso dictarán o darán respuesta a esta pregunta. Tenemos de nuevo entonces nuestros implantes talla ultra, ¿okay? Colocados de forma all-on-4, o sea, con implantes angulados, protocolo de implantes angulados. Nuestros cilindros temporales listos para la carga inmediata. Y aquí es que vemos a este Multi-Unit Plus que tiene estas muescas realmente a nivel del cuello, que en conjunto con el cilindro temporal nuevo también, que se llama Temporary Snap-on Cupping, van a ser una especie de anclaje mecánico que me permitirá colocar y retirar este cilindro temporal en múltiples ocasiones sin la necesidad de atornillarlo y atornillarlo hasta el final. Todos los que hemos hecho un tratamiento de carga inmediata sabemos perfectamente que una de las partes que toma tiempo no es solamente la colocación del implante. La carga inmediata va a llevar en muchas ocasiones más tiempo que la propia colocación o la propia cirugía. Entonces, y una de las porciones de este proceso, que es la colocación y retiro de estos cilindros, pues si cada vez que lo toca atornillar tengo que colocar el driver, el tornillo, etcétera, etcétera, eso adiciona un tiempo que puede ser reducido a través de esta nueva característica. ¿Por qué tenemos que quitar y poner los cilindros? Pues porque hay que recortarlos a la altura correcta y después, una vez atrapado, hay que poner y quitar la prótesis para hacer rebases o ajustes de oclusión, pulidos, etc. Entonces ahora tengo una prótesis o tengo un cilindro que funciona a través de un clic y puedo únicamente atornillar cuando
el proceso de conversión de esta prótesis removible en una prótesis inmediata, fija, esté dado. Vamos acá un video un poco explicativo. La verdad es una de las características nuevas que me gusta mucho para este protocolo, que también me gusta mucho, que es el All-on-4. Entonces tenemos este cilindro con esta especie de muesca. El multi-unit realmente tiene las mismas características, es un multi-unit. Las alturas, las angulaciones es lo mismo, las llaves, no ha cambiado nada, simplemente es un multi-unit que tiene la característica Shield para la parte biológica y tiene esta modificación en el diseño para hacer una sinergia con este cilindro temporal nuevo que es el Snap-on Temporary Coupling. Entonces, todos los pasos que se me puedan ser ahorrados en un caso de carga inmediata se agradece porque son tratamientos que toman tiempo y muchas veces tenemos que hacer 2 maxilares, entonces todos los minutos cuentan. Si tengo una herramienta que me va a permitir ahorrarme algunos minutos, vaya que lo agradezco. Entonces tenemos nuestra carga inmediata y el paciente se va pues tranquilo y contento. La verdad es que no le hicimos carga inmediata en el maxilar superior porque sabíamos que era un paciente bruxista y hoy por hoy una de las pocas características que me contraindican una carga inmediata cuando vamos en mi práctica es el bruxismo. ¿Okay? Todavía no manejamos muy bien el tema del sonreír. A veces son pacientes que llevan años sin sonreír y por más que uno intenta no se logra de forma inicial. Estamos ya en la recta final. Vemos este otro caso. Tenemos un implante ya colocado y un canino. Pensamos que iban a hacer un paciente para elevaciones. Hacemos una planificación. Y vemos que a través de la cirugía guiada y con los implantes angulados podemos elegir evitarnos los senos maxilares, evitarnos los injertos y decidimos hacer un protocolo de implantes angulados. Vemos la planificación, rebordes muy atróficos. Muy buen fenotipo gingival, pero el reborde muy atrófico. El software me permite colocar de una forma muy simple los órganos dentales de forma digital, entonces yo ya sé a través de esta información que estoy emergiendo mis segundos premolares y por lo tanto implantes angulados son válidos. Y decidimos hacer así el tratamiento. Y van a ver que de un lado tengo un active y los demás son parallel. Tengo un novel active por 4.3 por 15, un parallel 4.3 por 15 y 2 parallels 4 por 11.5. Oye, Ricardo, ¿por qué le pusiste active y parallel? Porque del lado derecho tenía un implante ya previamente colocado y el hueso remanente era muy limitado, y del lado izquierdo, aunque tenía el canino, la posición del seno maxilar me dejaba más hueso nativo para crear el implante. Y me gusta esta radiografía porque ejemplifica muy bien que dentro de un mismo ecosistema, incluso dentro de una misma charola quirúrgica y un protocolo de fresado idéntico, puedo tener 2 dispositivos con características ligeramente distintas que se adapten a la situación necesaria. Es decir, no puedo pretender con un solo implante hacer toda mi práctica profesional, o cuando menos no hacerla de la forma más predecible. Entonces aquí tengo 2 dispositivos dentro de una misma charola quirúrgica que me permiten lograr objetivos. El mismo objetivo, pero con características diferentes en el proceso. Bueno, me voy a robar 5 minutos más de ustedes. Quiero mostrarles este nuevo aditamento On-One. ¿Okay? El On-One, pues a mí me gusta explicarlo como un multi-unit para casos unitarios. Realmente creo que eso es. Es un multi-unit para casos unitarios. Vamos a convertir nuestro método de trabajo bone level, que se da de forma típica en un implante unitario, a un método de trabajo tissue level, con las ventajas de la estabilidad de los tejidos blandos correspondientes, ¿okay? Con las ventajas de protección bacteriana para nuestro sistema, y yo adicionaría con la facilidad de trabajo que vamos a tener al ya no tener que estar yendo a conectar y desconectar pilares de cicatrización, que tienen como resultado, la realidad es que un microdaño en ese sellado que ya tomó semanas o muchas veces meses en darse con nuestras fibras paralelas, circulares, de tejido conectivo. Entonces vemos aquí
La planificación del caso realmente es un aditamento para el sector posterior principalmente. Ya tiene un perfil de emergencia prefabricado, entonces no es tan fácil hacer el manejo de este. Vemos la planificación del caso, la elección de este aditamento. Y en vez de colocar el pilar de cicatrización desde la cita 1, vamos a colocar nuestro aditamento on-one. ¿Okay? Hay 2 alturas de aditamento y por lo tanto no tengo que preocuparme lo que sucedía con los implantes tissue level antes, que tenía que preocuparme por la elección del aditamento o del diseño del implante antes de colocarlo, ¿no? Yo voy a colocar mi implante de manera convencional y una vez colocado el implante puedo elegir la altura del aditamento que más se adapte a mi caso o a mi fenotipo gingival. ¿Okay? Y esto va a lograr un sellado que ya no se va a modificar. Ahora voy a empezar a trabajar sobre este aditamento. ¿Okay? Si yo ya tengo un tejido que ya se estabilizó alrededor de un pilar de cicatrización, pues 4 meses después que yo retire ese pilar de cicatrización, necesariamente causaré, vamos a decir, microoperaré al paciente porque ahí va a haber una herida y después de muchas conexiones y reconexiones, pues puede haber una migración apical de ese tejido. Entonces, con el on-one yo logro una estabilidad del mismo y ya no va a ser modificado al momento de realizar la rehabilitación final. Por supuesto, es una nueva plataforma, es decir, hay un nuevo pilar de impresión, hay un nuevo pilar de cicatrización para on-one, hay un nuevo, hay un T-base para on-one, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos aquí la colocación del implante, un implante TAI Ultra, ¿no? Nuestro aditamento on-one se torquea de forma definitiva al momento de la colocación del implante, 35 newtons. Hay un pilar de cicatrización para on-one, se va a colocar al momento de la cirugía. Podría también hacer un provisional, un flujo de trabajo digital con scan bodies, pilar de impresión obviamente convencionales, cubeta abierta y cerrada, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un tejido muy estable. Para el paciente es infinitamente más cómodo, la verdad, porque ya no hay sangrados, no hay una molestia de ese tejido que ya se estabilizó en el paso del tiempo. Vemos aquí es un T-base, podría seguir un método digital o un método analógico hasta llegar a la colocación de la rehabilitación final. Y dejé para el último caso, para el implante consentido, para mí sería la herramienta última en la colocación de implantes, ¿no? Que sería, última me refiero al ultimate, ¿no? El implante que lo dije hace rato, el San Judas, ¿no? El implante de las causas perdidas. Los casos más complejos, sin duda, los hago con este sistema, que es el implante Novel Active con esta superficie TAI Ultra. ¿Sí? Casos complejos como el que estamos viendo en pantalla, múltiples órganos dentales, y elegimos este tipo de fijación. Podemos elegir para el maxilar inferior. Me ha tocado muchos maxilares inferiores que no tienen la densidad que se esperaría en esa zona, como este caso. Y es por eso que elegimos este tipo de fijación. Tenemos implante entonces, TAI Ultra, Novel Active, nuestros aditamentos Multi-Unit Plus con superficie Shield. Novel también ha presentado este nuevo sistema para elegir el multi-unit, para analizar antes de abrir el multi-unit qué angulación tiene. Básicamente se coloca sobre el transportador del implante, sobre el driver, y tiene la simulación de los 17 y los 30 grados. Entonces, si colocas un multi-unit de 17, aquí vas a emerger, y si colocas uno de 30, aquí vas a emerger. La verdad es muy simple de utilizar y da mucha información, simplifica la toma de decisiones al momento de colocar nuestros implantes. De nuevo, un procedimiento de carga inmediata. Estoy yendo ya un poco más rápido, estoy sobre la hora. Un procedimiento de carga inmediata que han visto en múltiples ocasiones. Esta otra herramienta, igual es de reciente ingreso a la casa Novel Biocare. Y básicamente es una fresa que va a desobturar nuestro cilindro temporal
con una guía que parece un análogo, y mientras estamos haciendo carga inmediata, pues podemos ya olvidar, incluso durante el arrastre, si lo combinamos con el cilindro snap-on, de que se meta o no acrílico dentro de la chimenea, porque esta fresa va a desobturar totalmente esa luz del cilindro temporal. ¿Sí? Son pequeños gadgets, pequeños juguetes que simplifican la forma en la que realizamos nuestros procedimientos. Falta el maxilar superior, ahora en diciembre regresará la paciente para eso. Y como conclusión, pues tenemos entonces diría que la macrotopografía y la microtopografía de los implantes tendrá una influencia directa en el resultado de nuestros tratamientos. El implante TiE Ultra y la superficie Shield vienen a adicionar o abonar a esta forma en la que hacemos las cosas, con resultados en la estabilidad inicial y en la estabilidad secundaria muy predecibles. ¿Okay? Hay una personalización de una ya muy exitosa superficie como es el TiE Unite. ¿Okay? Tenemos ciertas características en el aditamento, ciertas características en el cuello del implante y ciertas características en el ápice del mismo. ¿Okay? Altos niveles de osseointegración, una osseointegración temprana, de alta calidad y alta cantidad, una mejorada estética a través del hue de los aditamentos y un mantenimiento y estabilidad a largo plazo a través de superficies altamente higiénicas. Pues por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo el tiempo, la atención, y si hay alguna pregunta, están abiertos los micrófonos para todos ustedes.